Hola, ¿qué tal? Soy Rolando Ramírez, tu profesor de Filosofía Medieval, y hoy vamos a estar desarrollando la unidad 1 en dos de sus principales temas: razón y fe, el gran problema medieval, y los fundamentos éticos pedagógicos del cristianismo. Acompáñenme a este análisis. El cristianismo y la filosofía. La filosofía griega y la tradición cristiana. Hay que comprender que Grecia fue verdaderamente la cuna de la filosofía. Por primera vez en el mundo occidental entendió y realizó la filosofía como investigación autónoma que recibe solo de sí misma el fundamento y la ley de su desarrollo. La filosofía griega demuestra de este modo que la filosofía no puede ser otra cosa que investigación, y esta no puede ser más que libertad. La libertad, por su parte, implica que la disciplina, el punto de partida y el fin, y por su parte el método de la investigación, sean justificados y hallados por la misma investigación, y no aceptados jamás independientemente de ella. El predominio del cristianismo en el mundo occidental determinó una nueva orientación a la filosofía. Toda religión supone un conjunto de creencias que no son el fruto de una investigación propiamente dicha, pues consisten en la aceptación de una revelación. Tal es así la religión, y por ende pareciera que por esto excluye en su principio mismo la investigación, y consiste precisamente en lo contrario, en la aceptación de una verdad testificada desde lo alto, independiente de cualquier investigación. Por ello, la religión es la adhesión a una verdad que el hombre acepta en virtud de un testimonio superior. Tal es, en efecto, el cristianismo. Con todo, apenas el hombre se pregunta por el significado de la verdad revelada y quiere saber por qué camino puede verdaderamente comprenderla y hacerla carne de su propia carne y sangre de su misma sangre. Es así que renace la exigencia de la investigación. Reconocida la verdad en su valor absoluto, tal como es revelada por una potencia superior, queda determinada inmediatamente la exigencia para cada hombre individual de acercarse a ella y comprenderla en su auténtico significado, para de este modo vivir verdaderamente en ella y de ella. Así como la filosofía tiene sus propias fuentes, como ya habíamos estudiado en años anteriores, en el cristianismo la fuente principal sería el Nuevo Testamento, por así citar los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos, llamados sinópticos. ¿Por qué? Porque la exposición que dan de la enseñanza y de la vida de Cristo concuerda y forma un cuadro único. Como por así citarlo, el reino de Dios anunciado por Jesús no exige un cambio político. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. San Mateo 22:21. Es más bien una realidad invisible e interior al hombre. No se podrá decir aquí está o allí está, porque en verdad el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Además, el reino de Dios exige el abandono radical por parte del hombre de todos los intereses mundanos, un despojo de todo aquello que ata al espíritu humano en este mundo terrenal. La aceptación de su mensaje significa la ruptura definitiva con todos los lazos terrenos y el dirigirse totalmente a Dios. De allí que habíamos dicho que este periodo se caracteriza justamente por uno de estos indicadores: la centralización total de la figura de Dios en el mundo. ¿Qué cosa suponga para el hombre esta ruptura total con el mundo y consigo mismo? Este total dirigirse a Dios. Podríamos decir, el reino de los cielos es para los pobres de espíritu, a los que sufren, para los mansos, para los que desean la justicia, para los perseguidos. Impone al hombre el amor. Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace brillar el sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. San Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Como verán, gente, estamos presentando las propuestas, las enseñanzas fundamentales dentro de una característica propia del cristianismo, que se encuentran justamente en estos evangelios sinópticos que ya habíamos mencionado con anterioridad. En la predicación de Jesús
Dios, más que el Señor, es el Padre de los hombres, más que el administrador de aquella justicia inflexible y vengativa que atribuyen los judíos, es fuente inagotable de amor, que manda a todos el amor como deber primero y fundamental. La comunidad humana debe ser una comunidad fundada en el amor. La relación misma entre el hombre y Dios debe ser esencialmente una relación de amor. El hombre debe abandonarse a la providencia de su Padre Celestial. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Pero este abandono no debe ser una espera inerte. Vigilad, dice Jesús, porque no sabéis qué día vuestro Señor vendrá. Mateo 24:42. Esperar el reino de Dios significa prepararse incesantemente para Él. Nada se concede sin esfuerzo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es así, gente, que toda la enseñanza de Jesús está justamente dirigida a comunicar la exigencia de esta espera activa y preparatoria, de esta búsqueda sin la cual no es posible hacerse dignos del reino de Dios. Por esto se dirige con frecuencia a los humildes y a los que sufren. Yo he sido enviado solo para las ovejas descarriadas de la casa de Israel. San Mateo 15:24. También tenemos las cartas de San Pablo, escritas circunstancialmente a diversas comunidades cristianas. Contienen, además de referencia a la doctrina fundamental de Cristo, avisos, consejos, prescripciones rituales, etc. Pero también incluyen las bases conceptuales de la nueva religión que debían servir en los siglos siguientes como puntos constantes de referencia de las disputas teológicas y de las interpretaciones filosóficas posteriores. Estas bases o principios conceptuales deben resumirse de la siguiente manera. Primera, la conocibilidad natural de Dios. Segunda, la doctrina del pecado original y de la redención mediante la fe en Cristo. Tercera, el concepto de la gracia como acción salvadora de Dios por medio de la fe. Cuarta, el contraste de la vida según la carne y la vida según el Espíritu. Quinta, la identificación del reino de Dios con la filosofía y el espíritu de la comunidad de los fieles, o sea, con la Iglesia. El cuarto evangelio, o evangelio de Juan. El evangelio de San Juan está dominado por la figura de Jesús y presenta por vez primera la tentativa de entender filosóficamente la figura del Maestro y el principio de su enseñanza. El prólogo del cuarto evangelio ve en Jesús el Logos o Verbo divino. En el principio existía el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios. En el principio Él estaba en Dios. Todo ha sido creado a través de Él, y sin Él ninguna cosa ha sido creada entre las creadas. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Y la luz apareció en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Juan 1, versículo 1 al 5. En estas palabras de San Juan se determina por primera vez la naturaleza de Cristo por el concepto del Logos. Al Logos se atribuye la función de mediador entre Dios y el mundo. En cuanto se dice que todo ha sido creado a través de Él, es reconocida su directa filiación y derivación del Padre, y se le atribuye claramente el papel de Salvador de todos los hombres. Yo no ruego por estos, decía Jesús refiriéndose a los discípulos, sino por todos aquellos que por su palabra creerán en mí, para que todos sean una sola cosa, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos estén en nosotros y todo el mundo crea que tú me enviaste. La tarea de entender y realizar el mensaje de Cristo continuó siendo de la comunidad cristiana en los siglos siguientes. La vida histórica de la Iglesia es el intento continuado de acercar a los hombres al significado esencial del mensaje cristiano, reuniéndolos en una comunidad universal, lo cual llamamos catolicismo, en la cual el valor de cada hombre se funda únicamente en su capacidad de vivir en conformidad con el ejemplo de Cristo. Pero la condición fundamental de este acercamiento es la posibilidad de comprender el significado de aquel mensaje. Y tal tarea es propia de la filosofía. Y es allí que vemos cómo se va generando esta necesidad de hacer uso de fundamentos filosóficos para que de este modo pueda el hombre acercarse más a la verdad revelada, al mensaje revelado por Cristo.
La filosofía cristiana no puede tener fin de descubrir nuevas verdades y ni siquiera de profundizar y desarrollar la verdad primitiva del cristianismo, sino solamente el de encontrar el camino mejor por el cual los hombres puedan llegar a comprender y hacer propia la revelación cristiana. Todo lo que era necesario para levantar al hombre del pecado y para salvarle ha sido enseñado por Cristo y sellado con su martirio. Al hombre no le es dado descubrir sin fatiga el significado esencial de la revelación cristiana, ni puede descubrirlo por sí solo, fiándose únicamente por la razón. En la iglesia cristiana, la filosofía no solo se dirige a esclarecer una verdad que ya es conocida desde el principio, sino que se dirige a esclarecerla en el ámbito de una responsabilidad colectiva, en la cual cada individuo halla una guía y un límite. La iglesia misma, en sus asambleas solemnes que llamamos concilios, que posteriormente vamos a ir estudiando también, define las doctrinas que expresan el significado fundamental de la revelación, es decir, los dogmas. De ello se deriva el carácter propio de la filosofía cristiana, en la cual la investigación personal haya señalado anticipadamente sus límites, es decir, con ello, que la religión no busca encontrar verdad nueva o en todo caso desmentir una verdad ya hecha. Por ello justamente estuvimos hablando de los dogmas, las verdades que son inmutables, incuestionables para la religión. Justamente no es el caso de la filosofía griega. Se dirán, ¿cuál es la intervención de la filosofía griega en este caso si ya está todo dado? No es como la filosofía, que consiste en una investigación autónoma que debe dirigirse en primer lugar a fijar los términos y el significado de su problema. En la religión dirán, los términos y la naturaleza del problema ya están dados, resueltos. Pero yo les puedo asegurar que esto no disminuye el significado vital de la filosofía. Por el contrario, solo a través de la filosofía, de la investigación filosófica, el mensaje cristiano, la inmutabilidad de su significado fundamental, fue de cierto modo renovado y conservado a través de los siglos, con fuerza y eficacia. De lo contrario, el cristianismo no hubiera progresado como lo ha hecho y como lo conocemos hoy día. Bueno, gente, para cerrar este contenido hablaremos de los fundamentos éticos pedagógicos del cristianismo. Debemos entender el cristianismo como una religión monoteísta, presente en gran parte de las religiones que tienen como piedra angular la figura y las enseñanzas de Jesucristo, como la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Anglicana, la Ecuménica, la Presbiteriana, la Protestante, la Evangélica, entre otros, ¿no? Hay que llevar en cuenta que pregona las enseñanzas fundamentales de Cristo, que es su figura fundamental. Jesús es Hijo de Dios para el cristianismo. Nadie va al Padre sino por Él. Él realiza milagros, es crucificado, resucita, sienta a su iglesia en la figura de Pedro. Hay que llevar en cuenta que muere para salvarnos de nuestros pecados, tiene a la fe como medio para el conocimiento de Dios, el bautismo, entre otros tantos. Hay que llevar en cuenta que tiene varios elementos del judaísmo. Pregona el amor como elemento fundamental de su filosofía. Es una propuesta monoteísta dentro de la concepción de la Santísima Trinidad. Podemos mencionar también la Eucaristía, el manejo de la Biblia como libro sagrado, la confesión, la existencia del paraíso, el purgatorio, el limbo y el infierno. Sostiene una visión puramente creacionista. Pregona valores como la piedad, la humildad, la prudencia, la templanza, la penitencia, el ayuno y la hermandad entre los hombres. Bueno, gente, de esta manera damos por terminado estos dos temas de la unidad 1, que fueron razón y fe, el gran problema medieval, y los fundamentos éticos pedagógicos del cristianismo. Espero que las informaciones hayan sido válidas, porque vamos a estar realizando una pequeña actividad relacionada a estos dos temas. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, voy a estar aguardando para aclarar de este modo cualquier duda que llegue a presentarse sobre el trabajo y sobre el tema en sí, ya que son dos aspectos fundamentales que ayudaron a cimentar lo que hoy conocemos como filosofía medieval y cristiana. Espero que haya sido del agrado. Hasta pronto.